y como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera y contra él levanta la bandera, pero Jehová levanta la bandera y contra él levanta la bandera, levanta la bandera, que ya Cristo viene. Levanta tu bandera, que ya Cristo viene. Levanta la bandera, que ya Cristo viene. Levanta tu bandera, que ya Cristo viene. Levanta tu bandera, que el enemigo viene como río, y como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera y contra él levanta la bandera, pero Jehová levanta la bandera y contra él levanta la bandera. Levanta la bandera, que ya Cristo viene. Levanta la bandera, que ya Cristo viene. Levanta la bandera, levanta tu bandera, que ya Cristo viene. Levanta tu bandera, que ya Cristo viene. Levanta tu bandera. Levanta tu bandera de triunfo, porque ya se está acabando el año y todavía estamos de pie, todavía estamos luchando, todavía estamos progresando y así seguiremos en esta batalla hasta el final. Levanta tu bandera, que ya Cristo viene. Levanta tu bandera, levanta la bandera, que ya Cristo viene. Levanta la bandera. Gloria a Dios, alabado sea a todos ustedes. Gloria al Señor. Gloria a Dios, levanta tu bandera. Gloria a Jesús, precioso. Alabanza, gloria a Jesús, aleluya. Así en nuestra hora delante de la presencia del Señor, nos a cantar alabanza, gloria al Señor. Ahora nosotros tomar algo importante, emanar de cielo con nos Ingrid Mena. Gloria al Señor. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? Aleluya. Sean cada uno más que bienvenidos en esta noche. Amén. Y abra su corazón para Dios en esta noche. Toda la cara que yo veo aquí ya son caras conocidas. Amén. Le damos la bienvenida al papá de Marian, que le dan la bienvenida una vez más porque ya él no había visitado. Y a la hermana de la hermana Crisma, que le dan la bienvenida. Amén. Abra su corazón porque Dios tiene siempre palabras frescas y nuevas. Amén. Y el único que todo lo puede es Dios en nuestras vidas. Y a cada persona que nos está sintonizando también le damos la bienvenida en esta noche, que nos está sintonizando, que escogió para sintonizarnos en esta noche. Amén. Y cada uno de ustedes bienvenido un día más a la casa de Dios. Y abra su corazón y que esto no sea un culto más para usted. Es un culto más si usted lo hace en su vida, un culto más. Amén. Porque las bendiciones de Dios son frescas. Si usted viene con una mente para recibir de Dios, hermano, créame que usted no va a salir de este lugar como usted entró. Amén. Ábrese para Dios en esta noche. Amén. Y vamos a leer una porción de la palabra en Génesis 12, del 1 al 5. Y mientras usted lo busca, siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Génesis 12, los versículos del 1 al 5. Mis hermanos lo tienen. Génesis 12, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Adán de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar por la palabra. Padre bueno, Padre amado, Padre real, Padre grande, tú eres Dios. Continuamos delante de tu trono de gracia para alabar y glorificar, para exaltar, para bendecir tu santo nombre, mi Dios, reconociendo que tú eres el Dios vivo, el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios real, que tú eres el Dios que todo lo puede, mi Dios, que sea tú glorificándote en esta noche, mi Dios. Padre, que sea tú libertando toda mente cautiva en esta noche, mi Dios, que sea tú, Padre celestial, escudriñando cada corazón en esta noche, y que sea tú sacando todo lo que no te agrada, mi Dios, en cada corazón. Padre, que sea tú trayendo convicción de pecado en esta noche, Dios. Mi Dios, glorifícate, Padre celestial. Derrama tu gloria, manifiéstate, mi Dios, con tus milagros, con tu prodigio en esta noche, Padre celestial. Repite en esta noche, mi Dios, el día de Pentecostés, mi Dios, y que sea tú obrando, que sea tú obrando, que sea tú obrando en esta noche, mi Dios, Padre celestial. Si hay cualquier enfermo en medio de tu pueblo, Padre celestial, derrama tu misericordia, mi Dios, y trae sanidad, Padre, a un milagro, Padre celestial, en ese cuerpo, Padre, que tiene cualquier dolencia, cualquier enfermedad, mi Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios. Abre la mente, Padre, en esta noche para poder comprender tu palabra, mi Dios. Padre celestial, que sea tú usándome, mi Dios. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Padre. Glorifícate, mi Dios. Padre, declarando los aires celestes libres en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, y que sea tú también visitando y bendiciendo, Padre, con mayor unción, gracia, poder a cada persona también que nos está sintonizando, mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea el honor, a ti sea la majestad, mi Dios, de tú y te pertenece, mi Dios. Y sabemos, mi Dios, que toda la palabra que tú envías nunca llega a ti vacía, sin antes hacer sus efectos, mi Dios. Gracias en el nombre de tu amado Dios Jesús. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar, pero no se siente arriba de la alabanza. Y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. En esta noche yo te voy a hablar bajo el tema: no olvide de dónde Dios te sacó, qué Dios te prometió y a qué Dios te llamó. Amén. No olviden. Nosotros los seres humanos como personas tenemos la tendencia de olvidar. Amén. Forar aún el cristiano, tenemos la tendencia de olvidar, y por eso a veces olvidamos a qué Dios nosotros le servimos, y a veces actuamos de una forma contraria a lo que Dios nos ha prometido. Amén. Como que si no estuviéramos esperando algo. Amén. Como que si lo que Dios prometió nunca se va a realizar en nuestras vidas. Amén. Nosotros tendemos a olvidar. Cada uno de nosotros nos ponemos a pensar en qué condiciones nosotros estábamos en la vida. Amén. Si nosotros nos ponemos a pensar de dónde Dios nos sacó, y qué Dios ha hecho en nuestras vidas, y que Dios nos ha prometido en nuestras vidas, amén, de verdad nosotros fuéramos otros hijos agradecidos para con Dios. Amén. Dios es el Dios supremo, el Dios creador del universo, es el Dios omnisciente. Amén. Es el Dios que todo lo siente, que todo lo sabe. Amén. Es el Dios omnipresente,
Es el Dios que está en todos los lugares al mismo tiempo. Es el Dios poderoso. Es el Dios que todo lo puede. Amén. Es el Dios que todo lo que dice lo cumple. Es el Dios que todo lo ha hecho. Todo lo que está a nuestro alrededor, Dios es el Dios que lo creó. Amén. Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó el universo. Él todo lo ha creado. Todo lo creó. Y así fue tan especial que nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Ese es el Dios vivo, que no hay otro Dios ni dentro ni fuera de Él, porque aquel que quería ser Dios dentro de Él fue Satanás, y Él lo sacó y dijo: yo soy el único Dios. Amén. Que toda rodilla a mí se tiene que doblar. Amén. Y no hay otro Dios como Él. Dios es el Dios vivo. Olvidar es perder la memoria o el recuerdo de una cosa. Amén. Eso es olvidar. Amén. A veces no sé si es un refrán o es un dicho, que el gato cuando se le echa la comida nunca mira quién le está echando la comida. Amén. Y nosotros, usted y yo, no podemos ser como los gatos. Amén. Que Dios nos bendice y después nos olvidamos que Dios ha hecho por nosotros, que Dios nos sacó. Sacar, la palabra sacar es sacar a una persona de su condición en la que está, amén, y llevarla a otro estado mejor, amén. Y Dios hizo eso en nuestras vidas. Dios nos sacó de esa condición que nosotros estábamos, errante por el mundo, sin rumbo fijo, directamente para ir al infierno, amén. Y Dios cortó eso, Dios evitó eso en nuestras vidas, hermano. Entonces, ¿por qué andamos diferente a esas promesas o a ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué andamos así? ¿Por qué no le obedecemos a Dios? ¿Por qué no honramos a Dios en cada una de las áreas de nuestras vidas? Él nos sacó de ese lodo cenagoso donde nosotros estábamos. Él fue que nos sacó. Él nos sacó y Él puso nuestro pie ahora sobre peña a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el Dios vivo. Es el Dios que es lento para la ira, pero es grande en misericordia, que a pesar de que nosotros muchas veces le damos la espalda, pero es el Dios de amor, que nosotros podemos acercarnos otra vez delante de su trono de gracia y Él nos perdona, Él nos levanta, Él nos restaura. Amén. Ese es el Dios, pero muchas veces olvidamos de dónde Dios nos sacó. Amén. Y en esta noche no te olvides de dónde Dios te sacó, porque eso es para agradecerle a Dios y nunca apartarnos de su camino y siempre obedecerle y siempre someternos a su palabra. Amén. Que a pesar de la necesidad, que a pesar de las circunstancias, nosotros no podamos mantener firme en su camino y confiarle a Dios. No olvide de dónde Dios te sacó y no olvide que Dios te prometió y a qué Dios te llamó. Dios nos llamó a ser embajadores en esta tierra, amén, y actuamos como cliente, amén, porque un embajador manda y da orden, amén, pero nosotros actuamos como cliente, amén, que el cliente es aquel que llega a buscar ciertos beneficios delante del embajador, amén. Y así nosotros actuamos. Nosotros no podemos actuar como clientes. Nosotros somos embajadores de esta tierra. Nosotros, Dios nos ha puesto para gobernar esta tierra. Amén. A eso Dios nos llamó, para gobernar esta tierra. Amén. Para ser embajadores, para llevar su palabra, para honrar a Dios donde quiera que nosotros vayamos y estamos. Ese es el Dios vivo. Ese es el Dios que hizo por nosotros, que nos sacó de ese lodo cenagoso, amén, que por medio de ese sacrificio nosotros no teníamos comunión con Dios, nosotros estábamos separados de Dios por nuestra inmundicia, por nuestro pecado, y a través del sacrificio de Jesús, ese velo fue roto desde arriba hasta abajo, amén.
la tierra se removió y todas rocas fueron rotas, amén, se quebraron toda piedra, amén, y ahora nosotros tenemos acceso donde el Padre. Antes nosotros no lo teníamos, ahora nosotros lo tenemos, amén. Antes para nosotros acercarnos a Dios, antes nosotros nos acercábamos por medio de un santo, por medio de María, porque nosotros no teníamos ya conocimiento, pero esos ojos ya de nosotros fueron abiertos por medio de ese sacrificio de Jesús, y ahora usted y yo nos podemos acercar confiadamente y pedirle de tú a tú. Antes los sacerdotes ellos eran los únicos que tenían acceso para entrar al tabernáculo, amén. Pero ahora usted y yo podemos abrir esa puerta de ese tabernáculo y entrar y hablar con el Padre. Nosotros no tenemos necesidad que ningún intermediario, ningún intercesor hable por nosotros delante de Dios. Y Jesús nos dio ese privilegio, amén, de que nosotros podemos hablar con Dios de cara a cara como dos amigos, amén, hermano. Ese es el Dios vivo y el Dios real a quien nosotros le servimos. No nos podemos olvidar de eso. Hay una historia, no sé si esa historia es real o es un cuento, donde un hombre que él limpiaba zapatos conoció de Dios, amén. Su vida cambió y fue es un grande empresario. Y él tenía su caja de zapatos en su escritorio, y toda la persona que entraba le decía: ¿por qué esa caja de zapatos tan fea tú la tienes arriba de ese escritorio? La tenía como no como un recuerdo, como cuando usted gana, como un trofeo ahí arriba, amén, para él recordarse. Y cuando la persona ya le preguntaban, él dice: no, porque cada vez que yo veo esa caja de zapatos así sucia y fea, yo recuerdo de dónde fue que Dios me sacó, amén, porque la gloria y la honra es para Dios. Si yo estoy donde yo estoy, gracias a ese Cristo vivo que me limpió, que me sacó de ese lodo, amén. Y creo que nosotros tenemos que tener, no esa caja ya de zapatos, pero tener en memoria quién éramos nosotros antes, amén. No es para volver a esa condición, pero para saber que no nos podemos apartar de Dios, para saber que le tenemos que honrar con todo lo que tenemos, para saber que Él transformó y cambió nuestras vidas, de saber que nosotros estábamos muertos, amén, hermano, que nuestra condición era como esa caja de zapatos, amén, porque ninguna caja de zapatos, ningún limpiabota tiene una caja de zapato brillante limpia, porque siempre se le está ensuciando ya con el líquido, ya de limpiar ya los zapatos, siempre está sucia, amén. Y miren qué cosa más extraña, que esa caja siempre está sucia ya del líquido y también de la pata, porque siempre le están poniendo ya la mano, pero cuando una persona se sienta con los zapatos sucios, transforma y cambia esos zapatos, amén. Así es Dios en nuestras vidas, amén. Eso fue lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nosotros éramos como esa caja de zapatos, amén. Por fuera estábamos sucios, por dentro estábamos súper peor, pero cuando nosotros nos sentamos en esa caja, Dios nos dio limpieza, Dios nos dio forma, Dios nos transformó, y solamente queda ese recuerdo y queda ese cacarón, pero Dios transformó y cambió nuestras vidas, hermano. Y siempre tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó y hasta dónde Dios nos ha llevado hasta ahora, para nosotros honrar y para nosotros obedecer a Dios, hermano, para nosotros actuar diferente, amén, para nosotros ser otro para con Dios, amén, que es cumpliendo su palabra y diciéndole: yo estaba muerto y tú me diste vida, yo estaba sucio y tú me limpiaste, yo estaba en ese hoyo y tú me sacaste, amén, recordando siempre de que nosotros, cuál era nuestra condición delante de Dios, amén, hermano. Y Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, cambió ese rumbo que nos llevaba al infierno y lo cambió para entrar al cielo, amén, para
en un futuro no muy lejano ir a morar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas son promesas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a bendecir, y sal a la tierra que yo te voy a mostrar. Amén. Y él salió, y él confió a Dios y salió. Amén. Pero Dios le dijo: sal de tu parentela. Pero una cosa que hizo Abraham fue que llevó a Lot, y Dios no le dijo que llevara a Lot. Amén. Y en esta noche yo quiero que tú memorices cuántas cosas Dios a ti te ha dicho: deja para yo poderte bendecir, y tú tienes todavía ese Lot en tu vida. Amén. Dios a ti te dice en esta noche: deja a ese Lot no te conviene, y hasta que no lo deje, tú no puedes heredar lo que yo deseo que tú heredes, porque hay que dejar las cosas que le impiden a uno avanzar para ver la gloria de Dios. Dios llamó a Abraham para ser de bendición, y Dios nos salvó y nos llamó para ser de bendición para otra persona. Amén. Ese es el propósito de Dios, y esas son las promesas de Dios para con nuestras vidas. Aunque dice Abraham, pero todas esas promesas que están escritas de Abraham también es para ti, también es para mí. Dios nos llamó a ser de bendición. Donde quiera que nosotros entremos, donde quiera que nosotros vayamos, Dios dice: tú tienes que ser de bendición en ese sitio. Amén. Tú tienes que brillar en ese sitio. Tú tienes que ser diferente en ese lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. En Isaías 44, 24 y 25 dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Él fue que nos dio forma, Él fue que nos dio vida. Amén. Yo, Jehová, lo que yo hago, que lo que hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, y que hago las señales y que deshago las señales de los adivinos, y que enloquezco a los agroseros. Agrosero es una persona que anuncia o predice males o desgracia, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ese es el Dios vivo, ese es el Dios que todo lo puede. Amén. Ese es el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre. Una mujer embarazada, para saber cómo está la condición y el desarrollo de su hijo, tiene que ir a un médico para hacerse una sonografía. Amén. Es decir, ya para chequearse. Pero antes de ella ir, ya Dios sabe la condición que tiene esa criatura en su vientre, porque Dios es el que forma y Dios es el que da la vida, hermano. Amén. Amén, hermano. Ese es nuestro Dios, el Dios vivo, al quien usted y yo le servimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo que lleva en su vientre. Esa es una pregunta. Eso es como una pregunta que está en Isaías 49, 15, 16. Amén. ¿Se puede compadecer? Sí. Ellos, hay muchas mujeres embarazadas que abortan al hijo, o cuando el hijo nace lo da como adopción y se olvida del hijo. Sí. Pero Dios dice: aunque ella se olvide, yo nunca me voy a olvidar de ti. Amén. Dios nunca se va a olvidar de ti, hermano, hermana. Aunque la mujer se olvide de su hijo que llevó en su vientre, Dios dice: fui yo que te formé, fui yo que te llamé, fui yo que te di nombre, soy yo que estoy contigo, y yo te formé, yo te di vida, y yo no te voy a olvidar, yo no te voy a dejar. Gloria a Dios. Dios sigue diciendo en Isaías 49, 16: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Amén. Delante de mí están todos tus muros. Amén. Es Dios que nos está dando forma, hermano. A veces, aunque no sintamos a Dios en nuestra circunstancia, en nuestra situación, aunque no lo sintamos, es Él que nos está dando forma. Él dice: yo te tengo en la palma de mis manos.
Yo te estoy dando forma hasta adquirir la forma que yo deseo que tú tengas. Es Dios que te está dando forma. Dios te tiene esculpida en sus manos. Y Dios dice, tú estás delante de mí. Todas tus necesidades, todas tus lágrimas, todo lo que está a tu alrededor, todo lo que a ti te está pasando, están delante de mí. Todos tus muros están delante de mí. Yo te tengo en mi mano. Yo no te he descuidado, yo no te he abandonado, yo solamente te estoy dando forma para sacar esa pieza especial que yo quiero sacar de ti. Ese es el Dios vivo, ese es el Dios que no se olvida, amén, que aunque tú no veas a Dios en lo natural, en tu circunstancia, Dios nunca se presenta en lo natural, porque lo natural es algo común. Dios se presenta en la cosa sobrenatural, y en lo sobrenatural tú tienes que buscarlo para tú poder ver a Dios en lo natural, en tu circunstancia, a tu alrededor, sabiendo que Dios es el que te está dando forma y Dios es el que va a abrir puerta para ti. Esa puerta que está cerrada, esa puerta por tanto tiempo, Dios es el que la va a abrir a su tiempo, pero todavía te está dando forma para primero que Él abrir esa puerta para ti. Y hay que confiar en Dios. Todos tus muros, todas tus necesidades, todas tus aflicciones, toda tu duda, todas tus lágrimas, todas tus preguntas están delante de Dios. Espera el tiempo de Dios, que Dios es el que te está dando forma. Y esa forma Él tiene que terminarla en tu vida, tiene que terminarla en nuestras vidas. Amén. A veces que aunque no lo sintamos en silencio, ahí Él está. Amén. En nuestras adversidades, ahí Él está. Porque nuestra condición de cómo nosotros estamos, de nuestra necesidad, están delante de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en Génesis 28:15 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Amén. Dios, hasta que no cumpla su promesa y su propósito en nuestras vidas, Él no nos va a dejar. Y Él tampoco, aunque lo cumpla, Él no nos va a dejar, porque Él dice: yo estaré con ustedes todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Amén. Pero Él tiene que cumplir lo que Él ha prometido en nuestras vidas, para nosotros disfrutarlo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así le dice Jehová a Moisés, Abraham, sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y yo voy a hacer contigo, que Él le dijo: yo voy a hacer contigo una nación grande. Amén. Y Dios va a hacer contigo cosas maravillosas, pero Dios te dice que salga de lo común, que salga de tu comodidad, para que tú puedas ver la mano de Dios obrando en tu vida. Amén. Sal, que yo voy a hacer contigo grandes cosas. Amén. Dios te dice: sal. ¿Dónde tú estás que todavía tú no estás mirando la mano de Dios obrando en tu vida? ¿En qué condición tú estás? Amén. ¿En qué posición tú estás delante de Dios? Él es el que escudriña la mente y los corazones, y Él dice que a cada uno por eso le va a dar según lo que está pensando. Sus obras van a recibir por eso. Amén. Dios le dice: sal, y sal porque yo te voy a bendecir. Y dice: yo te voy a engrandecer tu nombre. Y Él dice: será de bendición. Dios nos ha llamado a ser de bendición, no para ser piedra de tropiezo para nadie, hermano. Gloria a Dios. Ese es el Dios vivo. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Ese es Dios. Y Dios le dice: sal. Amén. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y tomó a Lot. Deja a Lot en esta noche. Tiene que soltar a Lot en esta noche. Nosotros conocemos la historia que pasó con Abraham y Lot. Amén. Que sus siervos entraron en contienda y ellos tuvieron que separarse. Amén. Amén. Lot
es un problema para ti. Tienes que dejar a Lot en esta noche para que Dios te pueda bendecir en esta noche, porque Dios dijo que va a ser una nación grande en tu vida. Dios dijo que te iba a bendecir, amén, pero tienes que soltar a Lot, porque hasta que Abraham no soltó a Lot, Dios no pudo cumplir la promesa en su vida, hermano. Y hasta que tú no sueltes lo que está impidiendo que Dios te bendiga en tu vida, Dios no te puede bendecir. Dios dice que salga, Dios dice que camine a lo que yo te he prometido. Yo te voy a enseñar cómo tú tienes que caminar, pero tienes que soltar lo que va contrario a mi palabra. Tienes que soltar lo que te tiene estancado, hermano. Tienes que soltar, aunque tú lo veas agradable, tienes que soltarlo, porque Dios le dijo a Abraham: sal de tu parentela, amén. Pero Abraham no vio a Lot como un estorbo, no lo vio porque era su sobrino. Pero Dios le dijo: sal de tu parentela. Y él cogió a Lot. Dios no lo mandó a que cogiera a Lot, sino a que saliera de su parentela. Amén. Y lo que tenía ya que coger era sus bienes y a su esposa, porque no podía dejar a su esposa. Amén. Sal en esta noche de ese lo que te está estorbando avanzar. Este año se está terminando. Lo que faltan son 6 días. Amén. 6 días para que este año ya se termine. ¿Cuántos días faltan? 6, porque estamos a 24. 7 días, amén, para que este año se termine. ¿Desde cuándo tú tienes a Lot arrastrando junto contigo? Suelta a Lot en esta noche para que Dios pueda bendecir tu vida, para que Dios pueda bendecir tu familia, para que Dios pueda bendecir tu finanza, para que Dios pueda bendecir tu salud, para que Dios pueda bendecir tu trabajo, para que Dios pueda bendecir tu territorio. Suelta a Lot en esta noche y tú vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida, porque Dios es fiel. Dios es fiel, amén. Y tienes que comenzar a conquistar lo que Dios te ha prometido. Tienes que comenzar a conquistar lo que Dios te ha prometido. ¿Qué Dios te ha prometido? Amén. Desde el día que tú te convertiste, ¿qué Dios te ha prometido? Que todavía tú no lo has visto en tu vida. Comienza a poseer eso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Nosotros vamos a leer en Josué. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar Josué 1, a ver si es ahí que lo necesito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Josué 1 del 1 al 9. Gloria a Dios. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor del Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Geteos hasta el gran mar Rojo, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que haga. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Amén. Ese es el Dios. Solamente, ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Mira que te mando que te esfuerce, que sea valiente. Dios le dice aquí, toda la tierra, todos los sitios que tú pisares, vas a ser tuyo. Pero Dios le dice algo muy importante aquí. Solamente tienes que esforzarte y ser valiente, y tienes que creer que Dios dice que todos los lugares que tú pisaras, la planta de tu pie pisara, va a ser tuyo. Amén. Solamente tienes que esforzarte, solamente tienes que ser valiente. Dios te llamó para que triunfe. Dios te llamó para que tú rompas toda la obra de la tiniebla en tu vida. Amén. Dios te llamó para que tú posees lo que Dios a ti te prometió. Y Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y una parte que dice, cumple con todo lo que está escrito en este libro. Todo lo que está escrito que va conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Tienes que meditar en tu mente y en tu corazón sobre esta palabra. Tienes que escribirla en tu mente. Tienes que llevarla a tu corazón y tienes que atesorarla en tu corazón. Amén. Para que pueda ser realidad en tu vida, para que se cumpla en tu vida. Porque cuando una persona tiene una necesidad, ¿qué una persona hace? Está meditando arriba de esa necesidad. Amén. Cuando una persona tiene cualquier preocupación, ¿qué es lo que hace? Medita de día y de noche en esa necesidad. Amén, hermano. Así es. Siempre medita en ese problema. Si ya le detectan cualquier enfermedad, siempre está arriba de esa enfermedad. Estoy malo, tengo tal necesidad. Está meditando de día y de noche, que eso no lo deja tranquilo, eso no lo deja en paz. Y Dios nos manda a que nosotros meditemos en nuestras necesidades, sino que meditemos en su palabra, que es vida, y eso es lo que nos va a abrir puertas más adelante en nuestro futuro y en nuestro presente, y la ha abierto en nuestro pasado también. Amén. Dios dice, medita en mi palabra. Y en uno de los salmos dice, deleítate en mí. Deleítate en mí y yo voy a cumplir las peticiones de tu corazón. Y cuando Dios dice que te deleite, Dios te manda es para que medite en su palabra. Aférrate en su palabra, medítala, escríbela. Aunque te vuelva poeta, medita arriba de la palabra. Amén. Di la palabra de Dios, afírmate en la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios, para tú meditar en ella, hay que esforzarse. Amén. Hay que esforzarse en uno meditar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios se cumple, y se cumple en aquellos que creen y están esperando esa promesa. Amén. Porque si tú no crees y no estás esperando, nunca va a venir lo que tú no crees y lo que tú no estás esperando. Amén, hermano. Porque en lo que tú te deleitas y en lo que tú estás meditando es porque tú lo estás esperando, y lo que tú esperas, eso va a venir. Amén. Por eso Dios dice, deleítate en mi palabra, medita en mi palabra, y te tienes que esforzar, tienes que esforzarte
porque las circunstancias muchas veces en nuestras vidas nos impiden para nosotros meditar en la palabra de Dios. Amén. Hay muchas veces que nosotros nos sentamos a la mesa a comer y ya estamos pensando en lo que vamos a comer mañana. Amén. Y todavía estamos comiendo y no hemos terminado de comer. Y estamos pensando en lo que vamos a preparar para mañana, porque llevamos una vida tan afanada que pensamos en las cosas pasajeras, pero menos en la palabra de Dios, que es vida y es para vida eterna. Amén. Porque la palabra de Dios lo dice: mi palabra y todo va a permanecer para siempre. Lo que está escrito va a permanecer. Pero los deseos del mundo, las cosas ya del mundo, la comida, ropa, esas son cosas pasajeras, que aunque nosotros la necesitamos, porque necesitamos el alimento diario y necesitamos ropa para vestirnos, pero son cosas pasajeras. Amén. Y arriba de esas cosas muchas veces están nuestros pensamientos, y todas esas cosas también muchas veces las tenemos acumuladas en nuestro corazón, que nos impide memorizar y creer y guardar la promesa y la palabra de Dios. Amén, hermano. Y Dios quiere que en esta noche que tú no olvides de dónde Dios te sacó, cuál era tu condición y ahora dónde Dios te ha puesto, y no solamente donde Él te ha puesto, donde Dios te quiere llevar, hasta donde Dios te quiere llevar, porque Dios no tiene límite. Muchas veces nosotros le ponemos límite a Dios, amén, porque nuestra mente, nuestros deseos muchas veces están puestos en las circunstancias y necesidad, y nosotros muchas veces pensamos, este es el límite que Dios quiere donde yo esté. Pero Dios no tiene límite. Solamente Dios quiere que tú le creas en esta noche. Solamente Dios quiere que tú comiences a caminar en su promesa, que tú comiences a caminar en su palabra. Eso es lo que Dios quiere en esta noche de ti, que comiences a caminar por fe. Amén. Pero tienes que dejar todo lo que te estorbe en esta noche, de que te impida avanzar y tú creerle a Dios en esta noche. Tienes que soltar a esos lositas que te tienen impedido para tú avanzar, para tú creerle a Dios, para tú memorizar en la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios cumpla la petición que hay en tu corazón, siempre y cuando vaya de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios nunca va a conceder algo que tengamos en nuestro corazón que vaya contrario a su palabra. Nosotros creemos eso, amén. Porque lo que no nos conviene, Dios no nos lo va a dar, amén. Pero si tú quieres que lo que hay dentro de tu corazón, tus deseos de ver tu familia restaurada, amén, de ver tu finanza prosperada, amén, todas esas cosas que tú quieres, de ver tus hijos otra vez en los caminos de Dios, de ver milagros y prodigios en tu vida, tienes que deshacerte de lo que te tienen impedido, que te tienen esterilizado, que te tienen estancado. Amén. Tienes que soltar en esta noche, hermano. La palabra de Dios es viva y es real. Amén. Porque nosotros sabemos que cuando nosotros confesamos a Jesucristo como único Señor y Salvador en nuestras vidas, desde ese día hubo un cambio en nuestras vidas. Amén. Y cuánto no más va a haber cambio en nuestras vidas, en nuestras necesidades, si nosotros le pedimos a Dios como conviene. Amén, hermano. Pero tenemos que deshacernos de lo que nos impiden avanzar, hermano. Amén. Si queremos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, tenemos que deshacernos de todos los lotes que nos impiden avanzar en los caminos de Dios. Dios es fiel en su palabra, Dios cumple su palabra. Solamente Dios quiere fe y Dios quiere entrega total. Amén. Dios no quiere entrega media, hermano. Dios quiere que nosotros nos entreguemos por completo. Amén. Sin medida. Dios quiere que nosotros nos entreguemos por completo, sin limitaciones. Padre Celestial, yo me entrego hasta cierto límite tú vas a recibir. Amén. Si hasta cierto límite tú te le entregas a Dios, hasta cierto límite tú vas a recibir. Pero recuerda que Dios no tiene límite. Recuerda que Dios es un Dios vivo y que Dios es un Dios real. Gloria a Dios. Pero tienes que deshacerte en esta noche de todo lo que te impide ver la gloria de Dios en tu vida. Tienes que deshacerte en esta noche, hermano.
Dios es el Dios fiel y Dios es el Dios vivo. Dios es el Dios real. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. En número 23:19 dice: gloria a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios no se arrepiente. Amén. Dios te prometió y Dios va a cumplir lo que Él ha prometido en tu vida. Está en ti de que tú le creas a Dios o no. Y no le puedes creer a Dios por la circunstancia. Le tienes que creer a Dios con fe en medio de las circunstancias que Él dijo y Él va a hacer. Él habló y va a ser ejecutado. Y para que eso sea ejecutado en tu vida, tienes que creerle a Dios, tienes que confiarle a Dios, tienes que caminar por fe en los caminos. Amén. Tienes que guardarte para Dios. ¿Qué te está impidiendo en esta noche, hermano, de que tú avances? ¿Qué te está impidiendo de que tú le creas a Dios esas promesas que Dios ha hecho en tu vida? Porque Dios la va a cumplir y no va a descansar hasta que no la cumpla. Amén. Pero Dios depende de ti para que esas promesas se realicen en tu vida. Depende de ti, hermano. Dios le dijo a Abraham: sal, porque yo te quiero bendecir. Sal, porque yo quiero hacer de ti algo grande. Yo quiero hacer de ti algo útil. Pero tienes que salir. Dios te dice que salga. A veces, muchas veces decimos: ¿a dónde voy a salir? Dios te dice que comience a caminar y que salga. Comienza a caminar y sal. Aunque tú no sepas, comienza a caminar y sal. Comienza a caminar y sal. Y Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar el camino. Porque se lo prometió y se lo mostró a Abraham. También a ti lo va a hacer contigo. Y Abraham salió sin saber para dónde iba, pero Dios le dijo: sal a caminar, sal que yo te voy a mostrar. Sal de donde tú tienes que salir. Sal para que Dios comience a mostrarte, para que Dios comience a hacer en ti. Tienes que salir de esa duda, tienes que salir de esa incredulidad que te impide caminar por fe. Tiene que salir en esta noche para que Dios pueda cumplir en ti. Pero ¿hasta dónde voy a ir? Dios te dice que salga. Y cuando tú comiences a caminar, tú sabes que tienes que caminar conforme a la palabra de Dios. Amén. Ese es el camino hacia donde tú tienes que caminar. Ese es el camino, hermano, no hay otro. Dios te dice que salga. Sal de esa confortabilidad, pero tiene que salir, tiene que comenzar a caminar, tiene que comenzar a caminar en el camino de la palabra, tiene que pararte en la palabra. No hay otro camino, amén. No hay otro camino diferente que le pueda dar vida al cristiano, que le pueda dar fortaleza al cristiano, que pueda prosperar al cristiano, que pueda sanar al cristiano cuando está enfermo, que no sea creer y caminar en la palabra de Dios. Dios te dice que salga en esta noche. Tiene que salir y tiene que dejar en esta noche todo lo que te impide que salga. Tiene que dejar en esta noche. ¿Qué te está impidiendo que salga? Y yo no te estoy diciendo que salga por esa puerta, aunque tú tienes que salir ya cuando se termine el culto. Pero lo que te impide en esta noche es creer a la palabra de Dios. Tienes que salir de eso. Dios le dijo a Abraham: sal, y sal porque yo te voy a bendecir, porque mientras tú estés así yo no te puedo bendecir. Tienes que salir. Y Abraham salió a caminar sin saber el camino, pero salió a caminar y caminó arriba de la palabra de Dios. Dios a mí me dice que salga. ¿A dónde voy a salir? ¿A dónde voy a caminar? Camina por fe arriba de la palabra. Y tienes que salir en esta noche. No olvides la condición que tú estabas antes.
Y si volviste a esa condición de antes, abogado tienen esta noche para arrepentirte y para alejarte de esa condición, porque Dios te sacó de esa condición. A veces, muchas veces, no vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas en el tiempo que nosotros la queramos, pero Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mi camino. Amén. Y Dios lo dice así en su palabra. Amén. Y como no sabemos los pensamientos de Dios, pero lo podemos escudriñar aquí y podemos acercarnos a esos pensamientos y decir: tú me dices que yo crea por fe, yo voy a comenzar a creer por fe. Tú me dices que camine, yo voy a comenzar a caminar por fe, aunque yo no vea, aunque yo no sienta. Porque si muchas veces comenzamos a caminar por fe, por lo que vemos en nuestro camino, no vamos a caminar. Amén. Porque a veces, muchas veces, las cosas que nos rodean están contrarias a la palabra de Dios. Pero Dios dice: comienza a caminar por fe y comienza a poner los pies, las plantas de tu pie en todo lo que tú deseas en tu vida. ¿Qué tú deseas en tu vida? Comienza a poner la planta de tu pie y dice: este territorio es mío. Amén. Si son tus hijos, pisa por fe, porque ese es tu territorio y esos hijos son tuyos. Y comienza a decir: esos hijos son míos. Si es un matrimonio restaurado, ese esposo tú me lo diste, y comienza a trapar arriba de ese territorio y di: ese esposo es mío y tú me lo diste y lo voy a ver en tus pies. Pero tiene que comenzar a declarar la palabra por fe, hermano. Amén. Y tiene que salir para que Dios pueda cumplir la palabra que Él te ha prometido en tu vida. Amén. Y hasta que Abraham no se deshizo de Lot, Dios no pudo hacer nada en Abraham. Y lo hizo de bendición. Amén. Lo hizo de bendición, pero tuvo que salir, tuvo que soltar a Lot para que Dios lo pudiera bendecir como Dios le prometió que lo quería bendecir. Y eso es lo que Dios quiere, Padre. Eso, el Dios nuestro quiere bendecirnos. El Dios al que nosotros le servimos es un Dios vivo, no es un Dios mediocre. No ande con mediocridad en la vida. Amén. No ande mendigando en la vida. Porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de poder. Es un Dios que todo lo puede. Amén. Cuando el hijo pródigo, que él se sentía bien en la casa de su padre, que él disfrutaba de todo lo deleite, quiso ir al mundo. Y cuando fue al mundo, fue a la condición donde él estaba y hasta peor. Y fue a mendigar, cuando en la casa de su padre no estaba mendigando. Amén. Y Dios no quiere que tú y yo andemos mendigando la migaja que otro tiene, la migaja que está en la calle, la migaja que no nos conviene. Dios no quiere eso en nuestras vidas. Dios nos dice para que nosotros nos sentemos a su mesa a disfrutar de su banquete. Y los banquetes son las promesas que Él nos ha prometido. Amén. Amén. Que en vez de nosotros de ser de bendición, lo que estamos bendigando al otro, a quien Dios quiere que nosotros le a ese otro que Dios quiere bendecir a través de nosotros. Amén. Entonces Dios nos pone para bendecir, y ahora nosotros vamos a mendigar donde ese que Dios quiere bendecir a través de nuestras vidas. Amén. Y Dios no quiere eso, hermano. Tenemos que salir de nuestra confortabilidad, que supuestamente creemos que estamos confortables, pero nos tienen estancados. Amén. Cuando Abraham salió con Lot, pensaba que estaba haciendo algo bien, pero Dios le dijo: sal de tu parentela, sal solo con tu esposa. Amén. Aunque la palabra no dice que salga solo ya con su esposa, pero tenía que salir con su esposa porque era su esposa. Amén. Amén, hermano. Y tiene que soltar, tiene que salir y tiene que comenzar a caminar por fe, aunque la cosa se torne contraria. Amén. Pero tiene que comenzar a caminar por fe. Y esta es la noche que tú tienes que salir, porque ya este año se está terminando, y tienes que comenzar a atrapar con los pies tu territorio, lo que te pertenece. Tienes que comenzar a pisarlo en esta noche y decir: Dios dice que todo lo que pise la planta de mis pies será mío, y tiene que declarar lo que será tuyo, y tiene que comenzar en esta noche a declarar y a caminar por fe en esta noche. Amén.
Tiene que comenzar. No olvide lo que Dios te ha prometido. No olvide de dónde Dios te sacó. Y no olvide a qué Dios te llamó. Dios te llamó a ser de bendición. Dios te llamó para Él usarte para bendecir a otro. Amén. Y Dios ha puesto bendición en ti. Y Dios ha puesto poder en ti. Aunque tú no lo sientas, decláralo y cree. Y ora por esa persona para que sea sana. Ora por esa situación para que esa situación se mueva. Amén. Amén, hermano. Eso Dios nos ha mandado para nosotros hacer. Pero tenemos que salir. Y tenemos que comenzar a caminar en la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a caminar en la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a caminar en la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a caminar en la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a caminar en la palabra de Dios. Si queremos ver cambio en nuestras vidas, tenemos que comenzar a caminar en la palabra de Dios. Si queremos ver cosas realizadas en nuestras vidas, esperando tantos años en la misma oración, tenemos que comenzar a caminar en la palabra de Dios y declarar lo que no es como lo que es. Hay que declarar, hay que confiarle a Dios. Este año se está terminando. ¿Qué tú estás esperando de Dios? ¿Cuál es tu petición delante de Dios? ¿Cuál es tu necesidad delante de Dios? ¿Cuál es tu petición delante de Dios? Te estás deleitando en Dios. Te estás deleitando en Dios. Y ese es una de las claves. Que si muchas veces no vemos las cosas cumplida en nuestras vidas, es porque no nos estamos deleitando en Dios. Hermana, pero tú sabes todo lo que yo alabo a Dios, tú sabes todo lo que yo oro. Dios dice deleítate, y no te deleite en ese momento. Dios dice deleítate, y Dios no pone límite. Amén. Dios no dice deleítate en la mañana, en la tarde no. Deleítate en mí. Deleítate en mí. Y deleitarse en Dios es deleitarse en Dios en todos los momentos y en todas las circunstancias. Amén. Comienza en esta noche a caminar por fe. Comienza a atrapar con tus pies ese territorio que a ti te pertenece, que el diablo te lo ha quitado. Comienza a declarar victoria en ese territorio. Comienza a declarar victoria en esa necesidad. Comienza a declarar victoria en esa circunstancia. Y la mano de Dios se tiene que mover. La mano de Dios se tiene que mover. Deleítate en Dios, porque la mano de Dios se tiene que mover en esa situación, en esa noche. Gloria a Dios. Confíale a Dios. Confíale a Dios y comienza a caminar por su palabra. Dios es fiel, Dios no miente. Dios todo lo que te ha prometido lo va a cumplir desde el principio hasta el final. Pero Dios quiere una entrega total de cada uno. Dios quiere una entrega total de cada uno. Dios no quiere duda, Dios quiere confianza, Dios quiere entrega. Amén. Aunque muchas veces lo ha intentado y tú dices cuántas veces, síguelo intentando hasta que tú veas esa situación moverse, hasta que tú veas ese territorio que diga esto ya es mío, esto ya yo lo tengo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie y el altar está abierto. Si quieres pasar a hablar con tu Dios, habla con tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Maravilloso eres Dios. Gloria a Dios. No olvide de dónde Dios te sacó. No olvide de dónde Dios te sacó. ¿Qué Dios te prometió? ¿A qué Dios te llamó? No olvide que Dios es un Dios real y Dios cumple lo que Él promete. Sal de esa confortabilidad, sal de lo que te impide de que tú te acerques al trono de gracia. Sal, porque Cristo Jesús ya rompió ese velo y esa promesa es tuya. Esas promesas son tuyas. Esas promesas son tuyas. Camina por fe. Dios te dice que salga y comience a caminar por fe en esta noche. Comienza a caminar por fe en esta noche. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Grande y poderoso eres. Comienza a caminar por fe en esta noche y deposítate en la mano de Dios en esta noche. Y en esta noche, si te ha apartado de los caminos de Dios, reconcíliate con Dios en esta noche. Y si no conoce a Dios y quiere conocerlo en esta noche,
Pasa hacia adelante para hacer la oración de fe, para que acepte al Señor dentro de tu corazón. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso eres Dios. Habla con tu Dios en esta noche. Cada persona que ha pasado al altar, habla con tu Dios en esta noche. Recuerda de dónde Dios te ha sacado y lo que Dios a ti te ha prometido, y que lo que tú tienes Dios te lo ha dado, y Dios te puede dar aún más de lo que tú tienes. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Confíale a Dios en esta noche. Confíale a Dios en esta noche, que Dios es el Dios vivo y el Dios real. Dios no es un Dios que miente. Dios cumple su promesa en aquellos que están guardando arriba de esa promesa, en aquellos que le esperan. Esa promesa será cumplida. Esa promesa será cumplida. Esa promesa será cumplida. Gloria a Dios. Santo eres. Habla con tu Dios en esta noche. Habla con tu Dios en esta noche. Habla con tu Dios en esta noche, que Dios es grande, Dios es vivo, Dios es real. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Santo y poderoso y maravilloso eres Dios. Recibe alabanza, recibe gloria, recibe honra. Padre celestial, que sea tú glorificándote en esta noche, Padre celestial. Que sea tú levantando a aquellos que están estancados, Padre celestial. Que sea tú fortaleciendo al débil en esta noche, mi Dios. Que sea tú tratando en esta noche, Padre celestial. Que sea tú trayendo a memoria, Padre celestial, de dónde tú has sacado, Padre celestial. Que sea tú trayendo a memoria todas esas promesas, Padre celestial. Que sea tú aumentando la fe en esta noche, mi Dios. Que sea tú quebrantando en esta noche. Que sea tú redarguyendo de pecado en esta noche, Dios. Que sea tú obrando en esta noche, mi Dios. Ministra a tu pueblo en esta noche, Dios. Y glorifícate en esta noche de una forma muy especial, Dios. Obra en esta noche, obra en esta noche. Glorifícate, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante ti estamos en esta noche, mi Dios, para que sea tú ministrando en esta noche, Dios. Glorifícate en esta noche, mi Dios. Obra en esta noche en cada vida que ha pasado al altar, Padre. Que sea tú glorificándote, mi Dios. Que sea tú glorificándote en esta noche. Que sea tú obrando en esta noche, mi Dios. Obra y quebranta en esta noche, Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorifícate en esta noche, mi Dios. Padre, glorifícate en esta noche. Glorifícate en esta vida, Padre celestial. Glorifícate en esta noche. Rompe cadena, Padre celestial. Quítate, llévate toda duda, Padre celestial. Padre, llévate todo lo que hay en estas vidas que no te agradan, que le impiden avanzar, Padre celestial. Enséñale esas cosas, muéstrale, mi Dios, que tienen que salir de esas cosas que lo tienen estancado, mi Dios. Y enséñale, Padre, en esta noche, para que te crean, para que comiencen a caminar por fe, mi Dios. Glorifícate en esta noche, Dios. Glorifícate en esta noche, Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Obra en esta noche, mi Dios. Derrama tu misericordia, mi Dios. Aleluya, cumple, Padre celestial, en esta noche. Aleluya, que tú eres un Dios, que tú cumples lo que promete, Dios. Obra en esta vida, Padre, obra y abre nuevas puertas, Padre celestial, para que ellos puedan ver tu mano obrando, para que ellos puedan ver tu gloria, para que ellos puedan ver tu milagro y tus prodigios obrando en sus vidas, mi Dios. Glorifícate en esta noche, Dios. Glorifícate, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos gustó ver
obra, Padre celestial. Obra, Padre celestial. Santo eres Dios. Digno y poderoso eres Dios. Grande eres Dios. Ministra en esta noche, Padre celestial. Ministra en esta noche, Dios. Ministra en esta noche, Dios. Que sea tú obrando, que sea tú obrando en esta noche. Que sea tú glorificándote en cada vida en esta noche, mi Dios. Grande y poderoso eres Dios. Grande y poderoso eres Dios. Grande y poderoso eres Dios. Obra en esta noche, obra en esta noche, Dios, obra en esta noche. Inclina tus oídos, Padre celestial. Inclina tus oídos en esta noche, mi Dios. En esa criatura que se está reconciliando contigo en esta noche, mi Dios. Inclina tus oídos, Dios. Que sea tú obrando, que sea tú obrando, mi Dios. Que sea tú libertando, Padre celestial. Grande eres Dios. Grande eres Dios, obra en esta noche, Dios. Rompe cadena, Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Aleluya, obra, mi Dios. Rompe cadena, Dios. Rompe cadena, Dios. Aleluya, quebranta en esta noche, mi Dios. Padre celestial, obra, mi Dios. Liberta sus mentes, liberta la mente, mi Dios. Y obra en esta noche, Dios. Obra, mi Dios. Aleluya, que sea tú libertando en esta noche, mi Dios. Que sea tú libertando en esta noche, mi Dios. Glorifícate, Dios. Grande eres Dios. Obra, mi Dios. Rompe cadena, mi Dios. Rompe cadena, mi Dios. Rompe cadena en esta noche. Rompe cadena en esta noche, mi Dios. Rompe cadena en esta noche, mi Dios. Rompe cadena en esta noche. Cadenas son rotas en esta noche, mi Dios. Padre, libre en esta noche, mi Dios. Obra, mi Dios. En el nombre de Jesús libre. En el nombre de Jesús libre. En el nombre de Jesús libre.
Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios, gloria a Dios. Santo y poderoso eres Dios. Grande eres Dios, maravilloso eres Dios. Que sea tú prosperando tu palabra en cada vida en esta noche, mi Dios. Que sea tú prosperando tu palabra en esta noche en cada vida, mi Dios. Que sea tú prosperándola, Dios, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar. Y voy a dar el orden de servicio.